Amada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera, este es un momento difícil en que vivimos como nación. En medio de estas dificultades que está viviendo el país y que no sabemos realmente el resultado final, así se llegue a un acuerdo entre el gobierno y la CONAIE, tenemos que nosotros como Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera, de la Iglesia de Cristo, verificar, chequear, que no se rompa la justicia, que no se quiebre la verdad. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso este momento de oración va a ser tan importante, que nos unamos a Dios en oración. Día 796, el Salmo 34:8 dice: Gustad y ved, qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y en medio de estas dificultades que vivimos, tenemos que alzar nuestros ojos al cielo, de donde viene nuestro socorro. El socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios tiene el control. Vamos a orar para que Dios nos prepare para poder percibir lo que es la gobernabilidad a la luz del libro de Romanos. Oremos. Padre querido, este es el momento que tú nos has permitido, Señor, experimentar una situación difícil, crítica que vive el país. Que así se llegue a un acuerdo. Lo triste será verificar si no se quebró la verdad y no se rompió la justicia. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, permite que en esta mañana tu palabra se revele y tu Espíritu Santo nos hable al corazón de todo lo que tú quieres que hoy te escuchemos a ti. Háblanos, Señor. Te lo ruego en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar sobre el concepto de lo que es la gobernabilidad. Y me van a permitir compartir algunas láminas que nos ayuden a chequear a través de estas láminas el tema que Dios nos va a permitir chequear hoy, ¿sí? Y pidiéndole que el Espíritu nos guíe para que al entender lo que vamos a hablar ahora, comprendamos la responsabilidad que tiene la Iglesia de ser portadora de la gloria del Señor. Y recordando lo que dice la Escritura: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres. Por lo tanto, al compartir estas láminas, pongamos un poco de atención a lo que el Señor nos va a permitir hacer hoy, ¿sí? Muy bien. Daniel, el capítulo 2, los versículos del 20 al 21 dice: Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¡Wow! ¡Qué declaración!, ¿verdad? Si usted ve en la gráfica, ahí cada uno está intentando hacer una función de coger los elementos que cada uno tiene para armar y convertirlos en una unidad. La gobernabilidad de una nación no es cuestión únicamente del gobierno, es cuestión de todos, absolutamente de todos. Y cada uno de nosotros, el gobernante,
el presidente de la República, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, los organismos de control del Estado, todo el aparato productivo del país, el sector privado, el sector público, el ejército, la policía, la ciudadanía, la iglesia. Todos somos parte de este engranaje. Pero note una cosa, lo que dice el texto. Y esto es importante, dice, Dios es el poder y la sabiduría. Suyos son el poder y la sabiduría. Y dice, Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes, quita gobiernos, pone gobiernos, da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Esto es tremendamente importante. Si en la restauración de la situación que vive el país, tiene que utilizarse sabiduría y tiene que utilizarse ciencia que Dios va a dar a los entendidos para llegar a tapar los huecos que tenemos como sociedad. Si usted se imagina agua que vierte la bendición de Dios y que cae un arnero, un sedazo, toda la bendición se da porque la sociedad está con huecos. Y el concepto que pide aquí, Dios quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios, ciencia a los entendidos, para tapar los huecos. Se requiere sabiduría para tapar los huecos y que el diseño, el manejo de todo el engranaje de la gobernabilidad se arme de acuerdo al diseño de Dios. Por esa razón, en este tema de la gobernabilidad, vamos a ver la ética social desde la perspectiva del libro de Romanos, el capítulo 13. ¿Sí? Pongamos atención y que Dios nos hable a cada uno de nosotros y como iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera podamos comprender el rol que tenemos. Pongamos atención. ¿Cuál es la realidad actual? La Biblia es muy clara en especificar lo que llega o el costo que hay que pagar de seguir a Jesús. Hay que pagar un costo y un costo alto si queremos seguir a Jesús. Y el texto bíblico nos dice que ¿quién puede construir una torre y primeramente no se pone a analizar su presupuesto? Caso contrario, si empieza a construir y se queda a medio hacer, caerá en vergüenza. La gobernabilidad tiene que analizarse desde el punto de vista de la realidad. ¿Y cuál es el problema que tiene el país? Hay un problema de tipo social. El levantamiento del pueblo indígena que buscando soluciones a los problemas graves de la sociedad, en su intención de protestar, se han unido, se están uniendo grupos radicales que han estado dañando la propiedad pública, la propiedad privada, creando caos en toda la nación. Tenemos que aceptar y el acuerdo que pueda llegarse, si así Dios lo permite, entre el gobierno, la CONAIE tiene que aceptar la realidad que fueron, por una parte, causante del daño a la propiedad privada. En 2 días dicen las realidades que se ha perdido más de 26 millones de dólares. El gobierno también tiene que hacer su parte. Aquí está la imagen del señor presidente. Tenemos problemas políticos, ¿sí? Al no ponerse de acuerdo entre los 3 poderes del Estado, estamos dando una imagen al país en donde el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, cada uno trabaja por su cuenta, sin entrar en la armonía, en la búsqueda de la verdad y de la justicia. Uno de los puntos que pide la CONAIE es que se resuelva el tema de la salud. Y el gobierno, y en esta imagen se le puede ver el rostro del señor presidente preocupado, buscando desde el cielo una respuesta, parecería esta foto, ¿verdad? Si el señor presidente dice, muy bien, voy a solucionar el problema de la salud,
y vamos a invertir con dinero para que haya medicinas. Y poder decir, bueno, vamos a trabajar para que la distribución que se haga a través de las farmacias pueda ser factible, que la gente alcance a obtener la medicina. Parece bien, pero es responsabilidad del presidente romper, para eso tiene la espada, la corrupción que hay en el área de la atención de la salud pública. Eso tiene que hacer el señor presidente. Tiene que hacer, como la CONAIE tiene que aceptar los daños que está ocasionando por el movimiento de protesta que lo está haciendo. Si ni el uno ni el otro hace su parte, quedarán huecos y será un arnero más grande. Y la bendición que de Dios viene sobre este país lindo, el Ecuador, va a desperdiciarse. Va a desperdiciarse. ¿Por qué? Porque el gobierno es responsable de la búsqueda de la verdad y de la justicia. Recuerden en Romanos 1, la Biblia dice que la ira de Dios se va a derramar sobre todos aquellos que con maldad detienen la verdad u obstruyen la verdad. Si la CONAIE obstruye la verdad, la ira de Dios irá contra toda la CONAIE. Si el gobierno obstruye la verdad, toda la ira de Dios irá contra el gobierno. Nosotros como iglesia no podemos alinearnos ni a derecha ni a izquierda, sino alinearnos a la verdad y a la justicia. Esa es nuestra responsabilidad. Pero también tenemos problemas económicos. El Banco Mundial espera que la economía del Ecuador crezca en el 2022 un 4.3% del PIB. Pero el Banco Central del Ecuador estima que creceremos el 2.8%. Las estadísticas muestran que los ingresos promedio mensual de cada ecuatoriano es de $480 mensuales. Pero la realidad es que 3 de cada 10 ecuatorianos viven con menos de $2.8 diarios. No somos un país pobre, pero la distribución de la riqueza es un perfecto desastre. Si ustedes ven la gráfica, desde el 2012, la tendencia de caer el Producto Interno Bruto en el 2016 fue negativo de menos 1.2, en el 20 fue de menos 7.8, y la crisis que tuvimos en el 2019, en octubre del 2019, que fue crítico, terriblemente crítico, hizo que baje el Producto Interno Bruto con la pandemia y todo, el 2020 a menos 7.8. ¿Sabe qué? En el 2021 subió a 4.2 positivo, pero en el 2022 hasta ahora es con tendencia a la baja, al 2.8. Y si seguimos con este proceso, vamos a volver a tener un índice de crecimiento negativo. Es que no aprendemos de la historia, no logramos aprender, somos tan lentos en percibir la historia que vamos otra vez a generar índices de pobreza extremos. Terrible, ¿verdad? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Si mi casa, por una rebeldía, se quiebran las ventanas, se rompen los platos de la cocina, mi casa estaría un desastre, hecho por nuestros propios hijos. Así está haciendo el Ecuador. Nuestra casa lo estamos destruyendo nosotros, rompiendo las estructuras básicas nosotros. Nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Alguien debe tener conciencia de esto. Alguien debe tener conciencia de eso. No somos un país pobre, pero la distribución de la riqueza es un perfecto desastre. Pero ¿cuál es el problema mayor? Es un problema ético. El mayor problema que tenemos es la pérdida de valores.
de ser honestos, de ser veraces, de ser leales. Iglesia amada, escuchen con atención. Lo triste de la historia del Ecuador es que la mayoría son líderes que en verdad son caudillos. ¿Qué hace el caudillo? El caudillo empuja a la gente para buscar beneficiarse a sí mismo. Qué triste que sea así. ¿Dónde está la honestidad? ¿Dónde está la veracidad? ¿Dónde está la lealtad? El problema mayor es del pecado, como ustedes ven en la gráfica. O seguimos la ruta del Evangelio, o seguimos la ruta de Jesucristo, o seguimos el camino ancho y espacioso que va a la perdición, que es el camino del pecado. Tenemos que, como iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, dar a conocer esto. Nosotros somos parte. Si nos encerramos, será terrible. ¿Cuál sería la solución al problema? Tenemos que aceptar que la solución al problema, primero, no puede ser instantánea. No se va a solucionar así se llegue al acuerdo entre la CONAIE y el gobierno, porque la solución es a largo plazo. Tiene que ver con el cambio de la manera de pensar y levantar un nuevo liderazgo nacional, eliminando el sistema caudillista que tanto daño nos ha hecho. Eso es un problema a largo plazo y tenemos que trabajar todos juntos. Pero también la solución a este problema es sistémico. Eso implica que deben involucrarse todas las familias ecuatorianas, en todos sus niveles, personal, familiar, institucional. Pero también la solución es un problema global nacional. Deben estar involucrados todos los sistemas de control del Estado, las organizaciones sociales, el sector privado, las Fuerzas Armadas, la policía. Pero la solución al problema, el más crítico que vive la Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, es espiritual. Hay que resolver el problema espiritual. ¿Por qué no podemos unirnos como iglesias de Cristo clamando en oración? Producir un movimiento nacional para clamar a Dios en oración. Sin caudillos, con líderes honestos, que se unan, no buscando brillar, sin iluminar, sino que podamos iluminar, sin brillar. El trabajo misionero de cada miembro de la iglesia de Cristo en la trinchera donde Dios le ha puesto. Es importante esto. Todos los miembros de las iglesias de Jesucristo somos misioneros. Y Dios nos ha puesto en nuestra trinchera y tenemos que trabajar en un trabajo unido en misión. ¿Sabe para qué? Para romper la estructura de pecado que se ha apoderado en el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano tiene una estructura de pecado que se debe eliminar y la iglesia debe levantarse con poder y autoridad para declarar esto. Eso es nuestra responsabilidad. ¿Qué pasó con Pablo? Si vamos a analizar en la carta del libro de Romanos. Pablo escribe esta carta a la iglesia de Roma. ¿Quiénes eran los gobernadores de Roma en el tiempo de Pablo? Calígula, que gobernó del año 37 al 41 después de Cristo. Era un pervertido sexual, era cruel, era un demente, era un tirano. Eso era Calígula. Claudio, que gobernó del 41 al 54, era un mejor gobernante. Buscó de todas maneras de que la justicia se haga algo, pero expulsó a los judíos de Roma. Nerón, que gobernó del año 54 al año 68, era un tirano, un extravagante. Mató a muchos cristianos, encendió Roma y los culpó a los cristianos. Les utilizaba como antorcha. Esos eran los gobernantes.
Pero Pablo escribe a los creyentes de Roma para indicarles que Dios es la autoridad suprema y muestra en esta carta la responsabilidad que tienen los creyentes para enfrentar a un gobierno civil. Somos responsables. Veamos entonces la ética cristiana desde el punto de vista del gobierno. Romanos 13, del 1 al 5 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Romanos 13, del 1 al 5. Escribe Pablo esta carta a los romanos, sabiendo el tipo de gobernantes que viene entonces. Porque Pablo escribió no para solamente ese tiempo, sino para todas las épocas, sino para todas las épocas. Frente a todo eso, ¿qué me está diciendo los textos bíblicos? ¿Cuál es la responsabilidad del creyente? De usted, de mí. Frente a un gobierno, cualquiera que sea el gobierno, es someternos a la autoridad delegada, que representa a los que están en el sistema de control del Estado. Son nuestra autoridad, puestas por Dios. Si fallamos en nuestro sometimiento a la autoridad delegada, acarreamos condenación para nosotros mismos. Esto está diciendo el texto. ¿Somos creyentes? ¿Debemos respetar la palabra de Dios? Pues debemos respetar lo que se dice. El principio de gobernabilidad civil no está para infundir miedo al que hace lo que es correcto, sino al que hace lo malo. Por esta razón está facultado a usar la fuerza representada en el manejo de la espada. El gobierno tiene esta opción. El gobierno está al servicio de Dios para castigar al que incumple la ley y no debe tener temor de ejercer la autoridad, porque la falta del ejercicio de la autoridad será culpable de la destrucción de la verdad y el rompimiento de la injusticia del gobierno, si no castiga al que incumple la ley. Dios estableció la autoridad para que se lo use en gobierno, pero no las ideologías de los partidos políticos. Qué terrible daño nos hacen las ideologías de los partidos políticos. El ejercicio central de la gobernabilidad debe alinearse a la verdad y a la justicia, no a la tendencia de gobiernos de derecha o de gobiernos de izquierda, para nada. Por eso la iglesia no puede ser neutral. La iglesia tiene que alinearse a la verdad y a la justicia. La obediencia a las disposiciones del gobierno no es absoluta. Quiero repetir esto. Como iglesia de Cristo, debemos entender esto, que la obediencia a las disposiciones del gobierno no es absoluta, pero la sumisión sí lo es. Si el gobierno ejecuta acciones en contra de la verdad y de la justicia de Dios, me someto a la espada, pero no obedezco. Me someto a la espada, pero no obedezco. Las autoridades civiles son los diáconos de la gobernabilidad de la nación. Ayudan a la administración del desarrollo del país, basados en la verdad, la justicia y el derecho. Esas son las autoridades. Pero ¿cómo debemos reaccionar también nosotros? ¿Y cómo debe reaccionar el gobierno? Por favor,
Permítame decir esto con claridad meridiana. El gobierno tiene toda la autoridad. El gobierno ecuatoriano tiene toda la autoridad y el poder como servidor de Dios para influir miedo a los que hacen el mal, como el crimen organizado, los carteles de la droga y el terrorismo. Tiene toda la autoridad del gobierno nacional para influir miedo al crimen organizado, a los carteles de la droga, al terrorismo. Para su ejecución debe usar la espada como actividad represora, con un enorme discernimiento espiritual entre el bien y el mal. Para ello, la base es una moral absoluta basada en la palabra de Dios. Pues para yo usar la espada, tengo que tener una moral absoluta basada en la palabra de Dios. Contrario a una moral absoluta es la moral relativa, la ética corrompida, la ética consensuada de los partidos políticos buscando sus propios intereses de los caudillos que lo dirigen. Puede parecer fuerte, ¿verdad? Pero tiene que ser, la iglesia debe cumplir el rol profético de hablar la palabra de Dios con sonido de trompeta para que sea escuchada, ajustada a la verdad de la justicia. Palabra de Dios para otras áreas terribles y a nivel mundial. Es la agenda globalista que propone a nivel mundial la superlongevidad, la larga vida solamente para los escogidos. Qué terrible. La superinteligencia, desarrollando la inteligencia artificial, rompiendo las fronteras de la moral de Dios. El superbienestar, el uso del placer ilícito en todas sus formas. Y el brazo ejecutor de la agenda globalista es la ideología de género. El aborto, el matrimonio homosexual. Eso es el brazo ejecutor de la agenda globalista. Es un tema duro y difícil, pero debe llegar un momento en que la iglesia debe levantarse para hablar sobre el tema del aborto. Dios nos permita hablar sobre este tema cruda y directamente, y sobre todo lo que es el tema del matrimonio homosexual y el concepto de la misericordia, como también el concepto de la copa de la ira. La iglesia debe cumplir el rol profético. Querida y amada iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Veamos ahora la ética social cristiana, pero como responsabilidad personal. Si el gobierno tiene una responsabilidad, ¿nosotros qué? ¿Cuál es nuestro rol? Dice Romanos 13, del 6 al 11. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¡Qué tremendo! Esa es nuestra responsabilidad personal. El pago de los impuestos se debe convertir en una actividad gratificante. Todo el mundo, incluido pastores, el pago de los impuestos es el mejor valor voluntario. El pago de los impuestos es el valor voluntario para apoyar al gobierno como servidor de Dios, a contribuir al desarrollo de la infraestructura, a la producción de bienes y servicios en beneficio de la comunidad. Pero el mayor tesoro que tiene una comunidad saludable es tributar respeto
es tributar honra al que merece respeto, al que merece honra. Es nuestra responsabilidad personal. ¿A quién se le debe dar respeto y honra? A todo ser humano que colabora genuinamente al desarrollo de la comunidad. A las autoridades que ejercen su función con verdad y justicia se les debe dar honra y honor. A la mujer, al niño, al anciano, al pobre, al desvalido. Qué tremendo, ¿verdad? Pero eso es nuestra responsabilidad personal. La única deuda, dice el texto, que debe permanecer es el amor. El amor y el respeto mutuo es la garantía para cumplir la ley de Dios y la ley en toda sociedad humana. Las malas relaciones interpersonales generan desestabilidad y caos. El adulterio genera caos y desestabilidad. El adulterio, al alterar la verdad también es adulterio. Alterar la verdad también es adulterio. Escuche, señor gobierno. Escuche la CONAIE. Eso también es adulterio. Crimen y violencia. Robo y corrupción. Falsedad en la toma de decisiones. Codicia y obsesión en las cosas materiales. Eso somos responsables todos nosotros. Todo esto se evita cuando amo a mi prójimo como a mí mismo. Qué hermoso entendernos esto como iglesia. Debemos amarnos. Amar al prójimo es amarnos a nosotros mismos. Amo a mi prójimo como a mí mismo. Y ahora bien, escuche bien. Potenciales salidas prácticas. ¿Sabe? En Apocalipsis 21:8 dice, ¿quiénes son los que van a tener la muerte segunda? Los primeritos que dice el texto son los cobardes. La iglesia puede caer en esto, que es acobarde. La Biblia dice en el capítulo 5 del libro de Mateo que nosotros somos sal de la tierra, que nosotros somos luz del mundo. La sal es buena, da sabor, se dice, pero no sirve para nada si la sal está en el salero. Si nosotros como iglesia, que somos sal, estamos dentro del salero, no sirve para nada. Es inútil la sal cuando está dentro del salero. La sal tiene su vigencia y su utilidad cuando sale del salero. Debemos aprender como iglesia a salir del salero y ser sal para salar a nuestra comunidad. Somos luz. No se esconde una lámpara debajo de la mesa, sino se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los de la casa. Entonces aquí hay 2 puntos. Dejar de ser cobardes como iglesia y salir siendo sal y luz del mundo. ¿Sabe qué? Debemos liberar a la piedad, atando la apatía. Desarrollar como una unidad gloriosa en las iglesias del país para orar, humillándonos, buscando el rostro de Dios, abandonar nuestra mala conducta para que el Señor sane la tierra ecuatoriana y libere de la devoción a Él. Es nuestra responsabilidad como iglesia. Si se humilla mi nombre sobre el cual es invocado y oramos y abandonamos nuestro pecado, Dios escuchará desde lo alto y sanará la tierra. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. 2, liberación de la educación, atando la ignorancia. Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, Dios nos dio autoridad para ejercerla y debemos atar la ignorancia. Desde la Reforma Protestante de Fray Martín Lutero, la necesidad de que la gente pueda tener acceso a la lectura de la Biblia
fue el efecto de la Reforma. El alfabetismo en el tiempo de la Reforma creció y se levantaron hombres y mujeres que desarrollaron la ciencia, el arte, la tecnología. Eso produjo la Reforma, porque la gente aprendió a leer y a escribir. Cuando los migrantes de Inglaterra llegaron a la tierra de los Estados Unidos, en el famoso barco Mayflower en Massachusetts, la gente, moravos y muchos de ellos de Inglaterra, el 80% de los varones sabían leer y escribir. De cada 10 de ellos, 8 sabían leer y escribir. Y de las mujeres, de cada 10 mujeres, 7 sabían escribir. Qué tremendo. Conocían la Biblia y querían venir a esta nueva tierra. Porque la contrarreforma de Lutero quería destruir a todas las naciones que se liberaron. Pero la reforma también produjo hombres como Francis Bacon, el que creó el método científico para descubrir las leyes de la ciencia. Isaac Newton, la ley de la gravitación universal, matemático, creyente. Kepler, Faraday. Es interesante, escuche bien esto, que desde 1900 a 1990, en esos 90 años, el 84% de los premios Nobel fueron cristianos y judíos. Solo el 14% era de los otros, de los premios Nobel de ciencias. ¿Qué debemos hacer para atar la ignorancia? Cada miembro de la iglesia que esté en el área de la educación, en escuelas, colegios, universidades, debe tomar la responsabilidad como misionero para ayudar a realizar reformas educativas basadas en valores y tener una agenda de trabajo para formar a sus alumnos con principios éticos. Qué terrible que creyentes que sean maestros de escuela, de colegio, de las universidades, no hagan esta labor. La sal tiene sentido cuando se sale del salero. Promocionar en las iglesias que sean capacitados sus miembros para que tengan vocación para el desarrollo de la ciencia con verdad y de la tecnología con moral. ¿Dónde están los nuevos que descubren cosas en beneficio de la comunidad con ciencia y tecnología? Creyentes que son salidos de las iglesias, renovados sus mentes y corazones por la aceptación a Jesucristo como su Señor y Salvador, con ciencia y tecnología basadas en la verdad y la moral. Pero tenemos que atar la pobreza, liberando la riqueza. ¿Cómo se ata la pobreza? Fomentar en cada miembro de la iglesia, de la Alianza Cristiana Misionera, de la Iglesia de Cristo, en donde Dios le ponga a un trabajador que sea eficiente, no desperdicie recursos, que sea eficaz, que cumpla el propósito en la función que está haciendo. Y que la efectividad del creyente es cuando es eficiente y es eficaz, con capacidad productiva, con el manejo saludable de las finanzas, con capacidad para dar y ser generoso. Aplicando la ética cristiana de John Wesley, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Ética protestante de Juan Wesley. Tenemos que desarrollar una teología del trabajo para dar de conocer a las instituciones del Estado. Esa es nuestra responsabilidad. Pero tenemos que atar la corrupción, liberando la integridad. Somos sal y luz de la tierra. Tenemos que atar la corrupción. ¿Cómo hacerlo? Usar los medios de comunicación para dejar el principio de la supremacía de la ley. Así lo especificó Juan Calvino.
en Suiza. A él expulsaron. Y hubo un cardenal Sadoleto que escribió una carta en contra de los reformadores de Suiza. Y Juan Calvino le contestó a este cardenal Sadoleto en una carta de unas 6 páginas en 1953. En 1553, perdón. 1553. Dos cosas fundamentales en esa carta. Juan Calvino mencionó, dijo, los gobernantes, las instituciones, los reyes, los presidentes, no están sobre la ley, sean civiles, militares o religiosos. ¡Wow! Fue ese pensamiento que se utilizó con los migrantes de Inglaterra al llegar a Estados Unidos, porque los líderes de los Estados Unidos, después de la guerra civil con Inglaterra, formaron la Constitución de los Estados Unidos basándose en este principio. Pero también era importante entender que el equilibrio saludable de los tres poderes del Estado, ya que no es posible concentrar el poder en una sola persona, ya que el ser humano, por su naturaleza pecaminosa, no está en condiciones de soportar la grandeza, ya que es engañoso y perverso el corazón más que todas las cosas, como dice Jeremías 17:9. Qué terrible, ¿no? Qué vergüenza que nosotros no podamos ponernos de acuerdo en los tres poderes del Estado. Qué vergüenza. Pero debemos elaborar productos comunicacionales para entregar al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial un aporte de la Iglesia para una gobernabilidad saludable. Si podemos hacerlo, Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, si pueden salir hermanos que puedan hablar de esto, que puedan hablar de esto. Debemos clamar en oración. Cuando no tengas palabras para orar, arrodíllate en silencio y Dios oirá tu corazón. Dice así, creo que debemos arrodillarnos y orar para que el Señor permita en este momento que Dios nos hablara al corazón, entiendo que es así, que podamos realmente clamar a Dios. Oremos. Amado Dios, perdónanos como iglesia por no haber expresado con claridad meridiana, cumpliendo nuestro rol profético al gobierno, a las organizaciones sociales, que lo peor que nos puede pasar es destruir la verdad o obstruir la verdad, porque viene la ira de Dios a quien lo hace. Ayúdanos, oh Dios, a alinearnos siempre en la verdad, porque el ejercicio de la verdad permitirá ejercer la libertad. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a unirnos como iglesia y tener un movimiento de todas las iglesias del país para orar, clamar a Dios, humillarnos delante de ti y pedir perdón por nuestras culpas para que tú escuches la oración, perdones nuestros pecados y sanes nuestra tierra. Pero también oramos, oh Dios, para que el retiro de ANAFE de la Alianza Cristiana Misionera permite tú, oh Dios, que las hermanas puedan disfrutar de buenos tiempos de confraternidad y educación en el retiro que van a tener. Oramos con todo nuestro corazón para que haya acuerdos entre el gobierno y la CONAI, entre el gobierno y todas las organizaciones sociales, para que lleguen a acuerdos, sí, pero sin obstruir la verdad, sin destruir la verdad, ni romper la justicia en el nombre de Jesús. Y el gobierno cumpla su trabajo, quitando todo proceso de corrupción y que la CONAI acepte la culpa que está destruyendo el país. Oramos, oh Dios, por la economía mundial.
por el problema de inflación que está teniendo los países, en especial Estados Unidos. Ayuda a esas naciones, Señor, que se alineen a la verdad. Ayúdanos como Ecuador por el tema de la seguridad. Que el gobierno use la espada e infunda terror a todo el terrorismo que se quiera levantar, a todo lo que es el crimen organizado, a todo lo que representa los carteles de la droga. Ayuda, Señor, y que el gobierno pueda ser realmente transparente y quitar todo proceso de corrupción que el Estado ecuatoriano tiene por estar embebido en la cultura de pecado. Dios mío, sana a las personas enfermas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser humildes, a denunciar la injusticia, a redimir al que está caído, a ayudar al que está necesitado. Ese es nuestro trabajo, Señor. Ayúdanos. Usa nuestras manos, usa nuestros pies, usa todo nuestro ser para que con humildad hagamos lo que dice tu palabra como responsabilidad personal. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Se cumple la ley tuya, oh Dios. Ayúdanos a amarnos a nosotros, a todos. Todos somos familia, todos somos ecuatorianos. Pero el amor también implica firmeza para cumplir la ley. Ayúdanos a aceptar nuestra culpa y nuestra falla. Te lo rogamos con todo el corazón. En el nombre santo de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga.